Hola, hola. Sí. Ya, buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con lo que es la primera clase, ¿ya? La primera clase de auxiliatura de Física 3, paralelo F. Ya, lo primero es decirles que la asistencia no es obligatoria, ¿ya? Y eso va, a los que asistan se les va a considerar una nota extra de 10 puntos, ¿ya? A su promedio total, ¿no? A su nota final que tengan. Entonces, si asisten a la mayoría de las clases, se les va a aumentar 10 puntos, ¿no? Y los que asistan a la mitad de las clases, 5 puntos, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces, dependiendo de su asistencia, se les va a aumentar al final de su nota, ya su nota final. Ya, eso es lo único, nada más. Ya, luego empezaremos con ya. El primer tema que vamos a tocar es el campo vectorial, ya, el campo vectorial y la fuerza eléctrica. Entonces, en esta parte vamos a utilizar lo que son fórmulas, ¿no? Fórmulas entre comillas. Ya lo que es la ley de Coulomb para calcular lo que es la fuerza y también a partir de la ley de Coulomb también se calcula lo que es el campo eléctrico. Ya, entonces vamos a utilizar esta expresión de acá, ya primero para lo que es el campo eléctrico, ya esto, ¿no? Donde K sub B es una constante. Ya esa constante es de formulario. Ahorita les voy a decir su valor. Luego esta Q es una carga, ¿ya? Y luego este R es una distancia desde la carga hasta el punto donde queremos calcular el campo eléctrico. ¿No? Por ejemplo, aquí en la gráfica está un poco más para razonar, ¿no? No es tan directo, ¿no? Entonces, fíjense cómo tenemos una carga Q, ¿ya? Y esa carga Q ah, en un determinado punto va a generar lo que es un campo eléctrico, ¿no? Entonces, a esa distancia, desde la carga Q hasta el punto donde nosotros queremos hallar el campo eléctrico, esa es la distancia R, ¿ya? Es el módulo de mi vector dirección, ¿no? Y aquí esta flechita de azul es mi vector dirección, ¿no? Y el tamaño de eso es el módulo de este vector, ¿no? A eso hace referencia a esta R, ¿ya? Luego, esta R con un sombrerito es es el vector unitario de mi vector dirección, ¿ya? Ese R sombrerito es igual a mi vector dirección dividido entre su módulo, ¿ya? Ese es el vector unitario, ¿ya? Ese R sombrerito es un vector unitario, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos hallar el campo eléctrico en forma vectorial, lo único que tenemos que hacer, aparte de hallar el campo eléctrico en forma de magnitud, tenemos que colocarle un vector unitario, ¿no? Un vector unitario que vaya en la misma dirección que nuestro campo eléctrico, ¿no? Entonces, si le añadimos este vector unitario a nuestro campo eléctrico, vamos a tener nuestro campo eléctrico en forma de vector, ¿no? Aunque también podemos trabajar de esta forma, ¿ya? En vez de colocar aquí directamente un vector unitario, nosotros podemos colocar lo que es el vector dirección y también podemos colocar lo que es su módulo, ¿no? Esa es otra forma también de encontrar. Ya, estas dos formas las vamos a ver, las vamos a ver y vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a saber identificar en qué caso utilizar una o en qué caso utilizar otra. No sé, ahorita no me están entendiendo muy bien. Cuando hagamos los ejercicios ya me van entendiendo mejor. Ya, eso, ¿no? Lo que es el campo eléctrico. Luego aquí, lo que es la fuerza eléctrica, ya a esta expresión, ¿no? Les he dicho, esta es una constante, esta es una carga, ¿no? Que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo a este punto donde he encontrado el campo eléctrico le coloco otra carga, ya digamos una Q sub 2? Entonces, cuando interactúan dos cargas, ahí directamente se produce lo que es la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, aquí a esta expresión del campo eléctrico, para que se vuelva fuerza eléctrica, simplemente hay que añadirle la otra carga, ¿no? En ese punto donde está el campo eléctrico. Y de esa manera ya tendríamos lo que es la fuerza eléctrica, ¿no? Como están viendo, estas dos expresiones es prácticamente lo mismo, ¿no? Tanto para la fuerza eléctrica como para el campo eléctrico. Lo único que se aumenta a esta expresión es la carga, ¿no? Una carga que esté en ese punto donde esté el campo eléctrico.
Ya, y eso les está diciendo acá, ¿no? La fuerza eléctrica, carga sub 1, carga sub 2, ¿no? La distancia que los separa, estas dos cargas, ¿no? La distancia que los separa, el módulo de mi vector dirección, es elevado al cuadrado, que sigue siendo lo mismo, y este sigue siendo mi vector unitario. Nu sub r, ¿no? Eso en la dirección del vector dirección, ¿no? Ese nu sub r es esta r con sombrerito, ¿no? Solamente que otra forma de escribir, nada más. Ya, y eso sería, ¿no? Como están viendo ahí. Ya, y luego, esta constante K, ya, muchos lo trabajan de esta manera. No sé, creo que el ingeniero no lo trabaja con esa constante K. Hay algunos que sí. Ya, pero por lo general, a la mayoría de los ingenieros les he visto trabajar con esta expresión, ¿ya? En vez de colocar solamente K, ya, colocan toda esta expresión. Ya, ¿eso qué quiere decir? Que esa constante K es igual a 1 sobre 4pi y eso por epsilon sub 0, ¿no? Donde epsilon sub 0 igual es una constante, ya es la constante dieléctrica o permitividad del medio, ¿no? Aquí les está diciendo, ya, el epsilon, ya, y ese epsilon sub 0 tiene este valor, ya, es de 8.85 por 10 a la menos 12, ¿no? Coulombs al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado, ya, esas son sus unidades. ¿No? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y si se dan cuenta, igual, si es que ustedes ya saben este valor, ¿no? De epsilon sub 0, entonces tranquilamente ustedes pueden encontrar lo que es el valor de K, ¿no? Ya hemos dicho que K es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿no? Entonces, este número, ustedes reemplácenlo acá. Este pi ya lo conocemos todos, ¿no? Es el 3.1416, ¿no? Y este 4, pues solamente 4, ¿no? Y ahí tendrían el valor de K, ¿no? Entonces, algunos ingenieros lo trabajan así directamente con K y otros lo trabajan de esta manera, ¿no? 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿no? Que son lo mismo, ¿ya? Es la misma constante. Nosotros lo vamos a trabajar de esta manera, ¿ya? 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ya, pasamos entonces a lo que es el primer problema. Basta con esa parte de la teoría para esta primera parte. Ya nos dice el primer problema. Tenemos dos pequeñas cuentas que tienen cargas positivas de 3Q y Q y están fijas en los extremos opuestos de una barra aislante horizontal, ¿no? Entonces aquí tenemos dos cargas, dos pequeñas cuentas. ¿Sí alguien tiene alguna pregunta, algo? Van a tener cuidado con su micrófono. Ya tenemos dos pequeñas cuentas, ¿no? Una de 3Q positivo, ¿no? Cargas positivas de 3Q y otra de Q, nada más, ¿no? Esta verde y esta azul. Y ahí están fijas en los extremos opuestos de una barra aislante horizontal que se extiende desde el origen, ¿no? Desde el origen hasta el punto X igual a D, ¿no? Entonces se extiende desde el origen hasta una distancia D, ¿no? Esa distancia, desde la carga azul hasta la carga verde, es una distancia D. Como se muestra en la figura, una tercera cuenta pequeña cargada es libre de deslizarse sobre la barra. ¿En qué posición está en equilibrio la tercera cuenta? Entonces nosotros introducimos otra pequeña esferita en esta barra, la colocamos de tal manera que esta cuenta tiene una carga negativa, ¿ya? Ahorita no lo dice, pero en el gráfico lo ponía, ya que tenía su carga negativa. Entonces, como datos tenemos lo que es 3Q, tenemos Q, ¿no? Y, y la distancia D, ¿no? Esos son nuestros datos. Ya. Ahora, esto es igual, ¿qué se llama? Lo más básico. A ver. Sí, a ver. Ya, hay que tener ciertas consideraciones, ¿ya? Esto de los signos de las cargas, ¿no? Si es positiva o si es negativa, influye en lo que es el ejercicio. Ya siempre hay que considerar si es negativa o si es positiva una carga. Ya, por ejemplo, si es que las cargas tuvieran signos iguales, ya, por ejemplo, si es que fuera negativa, negativa, ¿no? Dos cargas con el mismo signo, entonces estas cargas se repelen, ya, esta carga, la fuerza
que se va a originar entre estas dos cargas, va a ser se van a repeler, ¿no? Entonces esta carga se va a ir hacia este lado y esta otra carga se va a ir al otro lado, ¿no? Se van a tratar de alejar, ¿no? Cuando ya interactúan dos cargas, hay una fuerza. Cuando solamente hay una carga, es campo eléctrico, ¿no? Y si es que en el caso contrario, las cargas, por ejemplo, esta fuera negativa y esta otra carga fuera positiva, entonces cuando tienen signos contrarios, las cargas se atraen, ¿ya? Va a haber una fuerza de atracción, ¿no? Entonces eso igual a que considerar bastante a la hora de resolver los ejercicios, ¿no? Y pasa lo mismo cuando tenemos cargas de signo positivo, pero que son iguales, ¿ya? Entonces, lo mismo, ¿ya? Si el signo es igual, si es positivo y es positivo, entonces igual va a haber una fuerza de repulsión, ¿ya? Entonces, de esa manera tienen que ver hacia qué dirección va a ir la fuerza, ¿ya? Ahora, para este caso, ¿no? Como esta carga es positiva, esta otra carga igual es positiva y la carga que yo introduzco es una carga negativa, entonces va a haber una fuerza de atracción, ¿no? Entonces, como esta carga está fija, ¿no? Nos está diciendo están fijas y estamos colocando una carguita externa, ¿no? La tercera. Esta de acá estamos colocando, ¿no? Entonces, esta carga es la que se mueve. ¿No? Entonces va a haber una fuerza de atracción, ya que ver en este sentido, ¿no? Ya, ya va a haber una fuerza de atracción de la carga Q sub 1 hacia la carga de 3Q, ¿no? Y lo mismo, va a haber una fuerza de atracción, como este es de signo negativo, se va a ir al signo positivo, ya va a haber una fuerza de atracción hacia la carga más Q. Ya, entonces ya sabemos en qué direcciones van nuestras fuerzas, ¿no? Y luego lo que nos dice la pregunta es en qué posición está en equilibrio la tercera cuenta, ¿no? Y para que haya un equilibrio tiene que haber una sumatoria de fuerzas que tiene que ser igual a cero, ¿no? Es condición de equilibrio de física 1, ¿no? Entonces, por condición de equilibrio, ya la sumatoria de la fuerza 1, ya la sumatoria de la fuerza 1 más la sumatoria, perdón, más la fuerza 2 va a ser igual a cero, ¿no? La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Ahora, esta mi fuerza, mi fuerza 1, esta mi fuerza 1 va a tener lo que es un módulo, ¿no? Va a tener un cierto tamaño, ya, el módulo. Este módulo también lo puedo colocar de esta manera, ¿no? Entonces va a tener un cierto tamaño, esa mi fuerza 1, ¿y en qué dirección está yendo? Como está yendo hacia la izquierda, ¿no? Está yendo en signo negativo, ¿no? Entonces, si yo tomo como referencia que este sea el eje X y este sea el eje Y, ¿no? Entonces está yendo en dirección menos Y, ¿no? Hacia el lado izquierdo. Y luego mi fuerza 2, como está yendo hacia la derecha, ¿no? Va a ser el módulo de mi fuerza 2 y eso está yendo en dirección Y, hacia la derecha, ¿no? Hacia el lado positivo. Ya de ahí, ¿qué pasa, no? De ahí esta fuerza sub 1, como está con signo negativo, si yo lo paso al otro lado, va a cambiar su signo y se va a quedar con positivo, ¿no? De ahí, como ven, se simplifica lo que es el vector unitario y solamente me queda en forma de módulos las fuerzas, ¿ya? Ahorita también medio que no deben estar muy familiarizados, ¿no? Con colocar de un vector directamente su fuerza y un vector unitario, ¿no? Pero a medida que hagamos ejercicios, ya van a ver que la mayoría de los ejercicios de física 3 se basa en eso, en colocar el módulo, vector unitario y se simplifica varias cosas. En algunos raros ejercicios nomás hay que trabajar en forma de vectores. Ya. Entonces, el módulo de mi fuerza sub 2 tiene que ser igual al módulo de mi fuerza sub 1, ¿no? Aquí yo lo estoy intercambiando para que se entienda mejor. La fuerza sub 1, el módulo, ¿no? Tiene que ser igual al módulo de la fuerza sub 2. Ahora, ¿qué va a ser igual el módulo de mi fuerza sub 1? Ya lo hemos visto, ¿no? Acá, fíjense. La fuerza, bueno, ahorita está en forma de vector. Fíjense, esta fuerza con su flechita está en forma de vector. Pero si yo le quito este vector unitario, ¿no? Porque han visto ahí abajo que el vector unitario Y se me ha simplificado miembro a miembro, ¿no? El vector unitario Y. Entonces, si yo le quito este vector unitario, todo lo que me queda acá, ya todo lo que me queda acá es el módulo, ya que lo vamos a representar solamente de esta manera.
¿no? Hay algunos autores que lo colocan entre dos barras y con la flechita, ¿no? El módulo de un vector, ¿no? Pero otra forma de representarlo y que es más sencilla es directamente la letra, ¿no? Sin la flechita de arriba, ¿no? Entonces, lo que está dentro de este paréntesis es el módulo de esa fuerza, ¿no? Sin considerar el vector unitario, ¿ya? Entonces, fíjense que va a ser la carga, las dos cargas que están interactuando dividida entre la distancia que los separa, eso elevado al cuadrado y multiplicado por la constante, ¿no? 1 sobre 4pi epsilon sub 0. ¿Ya? Entonces nos venimos aquí, ya sabemos cuál es el módulo de una fuerza entre dos cargas, ¿no? Va a ser, por ejemplo, la fuerza 1. Para la fuerza 1, ¿qué cargas están interactuando? Están interactuando la carga Q sub 1 y la carga 3Q, ¿no? Entonces aquí va a ser 3Q por Q sub 1, dividido entre la distancia que los separan. ¿Cuál es la distancia que las separan? Y ahora eso nos ha faltado definir, ¿no? Por ejemplo, la distancia desde 3Q hasta Q era una distancia D, ¿no? Y ahora yo no sé en qué posición va a estar la carga Q sub 1. Ya, yo no sé si la tengo que colocar más acá o más aquí, ¿no? Para que esté en equilibrio, para que la sumatoria de las fuerzas sea igual a cero. Como yo no sé en qué posición colocar la carga Q sub 1, me voy a dar una variable, ¿no? Que va a ser una incógnita. Ya va a ser una distancia X, que no conozco, ¿no? Entonces, si hasta acá es una distancia X, ¿cuál va a ser esta distancia que está sobrando, ¿no? Y si sabemos que todo esta es la distancia D, entonces esta distancia que está sobrando va a ser la distancia D menos mi distancia X que no conozco, ¿no? De esa manera, me doy las distancias. Entonces, la distancia entre Q sub 1 y entre 3Q va a ser la distancia X, ¿no? Entonces, aquí es la distancia elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por mi constante, ¿no? Que es 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Y eso tiene que ser igual al módulo de mi fuerza 2, ¿no? De mi fuerza 2, ya que cargas están interactuando. Están interactuando lo que es la carga más Q y la carga Q sub 1, ¿no? Ahí se está multiplicando Q y Q sub 1, dividido entre la distancia que las separan, ¿no? La distancia entre esas dos cargas. ¿Cuál es esa distancia? Es D menos X, ¿no? Ya les he explicado por qué. Y esa distancia tiene que estar elevada al cuadrado y eso multiplicado por la constante, ¿no? Y va a seguir siendo la misma constante, ¿ya? 1 sobre 4pi epsilon sub 0, ¿no? Ya hasta ahí estaríamos. Ya, una vez que hemos llegado a este punto, como están viendo, se simplifica, ¿no? Esta constante. Luego también se va a simplificar este Q sub 1. Ya se simplifica este Q también, ¿no? Porque este 3 le está multiplicando, ¿no? Y nos queda de esta manera, ¿ya? Y luego lo que está dividiendo de este lado va a pasar al otro lado a multiplicar. Lo que está dividiendo aquí en el denominador va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿no? Luego vamos a desarrollar lo que es este cuadrado, ¿no? Nos va a quedar el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Como este primero tiene un signo negativo, se queda con signo negativo, más el segundo al cuadrado, menos al cuadrado se vuelve más, ¿no? X al cuadrado, ¿no? Ya. Y seguimos operando. Aquí va a ser 3D menos 6 de X más 3X, ¿no? Este 3 lo estoy metiendo a este paréntesis. Luego, este X al cuadrado, como está con signo positivo, va a pasar al otro lado, ¿no? Va a pasar al otro lado con signo negativo. Y se va a restar con este. No se va a restar con este. Me va a quedar 2x al cuadrado, menos 6 de x y más 3d al cuadrado. Y es igual a 0. Y eso es una ecuación, ¿no? De segundo grado. Ya, la ecuación de segundo grado, si yo la resuelvo, ¿no? Ya saben, x sub 1, a ver qué voy a escribir si ya está aquí. A ver, espérenme. Mm, 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 mm. Ya, por ejemplo, si yo lo coloco aquí en Word, ¿no? Insertar una ecuación. Ya, y fíjense que es la clásica, ¿no? Para encontrar una fórmula cuadrada. Menos b más menos b al cuadrado menos 4 por c sobre 2 por a, ¿no? Ya, entonces hay que utilizar nada más esto. Ya, esta formulita. Donde nosotros ya sabemos que... ¿Dónde soy?
donde sabemos que esta primera constante es coeficiente, es A, este es B, ¿no? Todo esto, incluyendo al D, y luego todo esto es C, ¿no? Entonces aquí era menos B, ¿no? Pero B, ¿cuál es? Menos 6D, ¿no? Eso. Más menos B al cuadrado, ¿no? Este menos al cuadrado, ¿no? 6D al cuadrado, ese menos se va a volver más, ¿no? Y me queda 6D al cuadrado menos 4A por C, ¿no? A vale 2 y C vale 3D al cuadrado sobre 2 por A, ¿no? Y A vale 2. Ya, a ver. Ya, una vez que hemos llegado hasta acá, ¿no? Fíjense que este 6 al cuadrado va a ser 36D al cuadrado, ¿no? Aquí va a ser 4 por 2, 8, 8 por 3, 24D al cuadrado, ¿no? Este menos con este menos se va a hacer positivo y 2 por 2 me da 4. ¿No? De aquí 36 menos 24D al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 12, ¿no? 12D al cuadrado. ¿Ya? Y de acá, este 12D al cuadrado es lo mismo que decir esto. O sea, raíz cuadrada de 4 por 3 por D al cuadrado, ¿no? Y eso es lo mismo que decir 2 al cuadrado por 3 por D al cuadrado, ¿no? Y todo lo que tenga cuadrado puede salir fuera del radical, ¿no? Aquí me queda 2D raíz de 3. Ya, eso es esto. 2D raíz de 3, ¿no? Y ahí simplifico, ¿no? Aquí me va a quedar 3, aquí me va a quedar 1, aquí me va a quedar 2, ¿no? Y luego factorizo este D, ¿no? Lo saco ahí. Luego con el signo positivo me va a salir una solución, ¿ya? Y con el signo negativo me va a salir otra solución, ¿ya? ¿Por qué me está saliendo dos soluciones? Ah, porque esa esferita se puede ubicar en dos posiciones en las cuales va a estar en equilibrio, ¿ya? Por ejemplo, esta posición es, como estamos viendo, todo positivo, ¿no? Y en aquí hay una parte negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que la esferita, ¿ya? Puede ubicarse acá, ¿ya? Con el todo positivo. En la parte negativa no creo que se vuelva negativa, aunque tal vez se puede ir al otro lado, o también la esferita se puede ubicar ahí, ¿no? Entonces, en cualquiera de esas dos posiciones, ¿ya? La sumatoria de fuerzas, ¿no? La sumatoria de fuerzas de aquí y con la sumatoria de fuerzas de allá, de la otra carga, se va a volver cero, ¿no? Entonces la esferita te está diciendo que puede ubicarse en dos posiciones, ¿ya? Entonces simplemente es eso, ¿ya? Pasamos al siguiente ejercicio. Ya, en la figura se muestran... Sí, Sí, sí. una consulta, sí. En el enunciado del problema nos dice que D es igual a X. Eso, ¿cómo lo tomamos en cuenta? Ah, ya, ya. Les está diciendo dónde están fijas en los extremos opuestos de una barra aislante horizontal que se extiende desde el origen hasta el punto X igual a D, ¿no? Entonces les está diciendo la barra horizontal, es como si esto fuera una barra. Esta barra se extiende desde el origen, desde el 0,0 hasta una distancia X igual a D, ¿no? Entonces esta distancia desde el origen hasta acá es una distancia D, ¿no? Ahí está la primera carga de 3Q y luego aquí está la otra carga de más Q. Y eso nada más, esa es esa distancia D. Uh, ¿Está claro con eso o Sí, sí, gracias. ya de nada? Ya, entonces pasamos al siguiente ejercicio si alguien más tuviera alguna duda, algo. Luego, ¿qué se llama? Si me equivocara en algo, ya, por ejemplo, puede haber un signo negativo, ¿no? Tal vez una operación que me haya equivocado y si me corrigen y están atentos, igual les voy a sumar sus puntos, ¿ya? Y esos puntos que se ganan se los voy a aumentar a sus prácticas, ¿no? Ya, pasamos al siguiente problema. En la figura se muestran tres cargas colocadas en las esquinas de un triángulo equilátero. Ya, para empezar, el triángulo es equilátero, lo cual significa que las longitudes, esta y esta, son iguales, ¿no? Equilátero.
Luego, calcula el campo eléctrico en la posición de la carga de 2 microcoulombs debido a las cargas de 7 microcoulombs y menos 4 microcoulombs. Ya, entonces hay que calcular el campo eléctrico, ¿no? En la posición de la carga, ¿no? Sin tomar en cuenta esta carga, porque cuando nos dice campo eléctrico, solamente es debido a una carga, ¿no? Pero en este caso hay dos cargas, ¿no? Estas dos, esta carga, digamos, aquí va a tener su campo eléctrico, ¿no? Y esta otra carga igual va a generar un campo eléctrico, ¿no? Y hay que sumar esos dos campos eléctricos y hay que obtener un campo eléctrico total, ¿no? Sin considerar esta carga que está acá, ¿no? Sin considerar esta carga, porque si es que consideráramos esa carga, ya sería como si se estuvieran interactuando dos cargas y ahí se generaría lo que es la fuerza eléctrica, ¿no? No se generaría lo que es el campo eléctrico. Entonces, no hay que considerar para el inciso A esa carga en la otra esquina. Luego, para el inciso B nos dice, utilice la respuesta para determinar la fuerza sobre la carga de 2 microcoulombs, ¿no? Entonces, para el inciso B, ahí sí, recién hay que considerar esta carga, que está en la otra esquina, y ahí vamos a obtener lo que es la fuerza, ¿no? La fuerza eléctrica. Ya, entonces, como datos, aparte el ejercicio nos da que la carga Q sub 1 es la que tiene de carga 7 microcoulombs, la carga Q sub 2 es la que tiene menos 4 microcoulombs. ¿No? Y la carga Q sub 3, que está acá en el origen, tiene una carga de 2 microcoulombs. Ya, entonces, para el inciso A, el campo eléctrico en la posición de la carga Q sub 3. Aquí esto lo aumentaremos. En la posición de Q sub 3, ¿ya? El campo eléctrico en el eje X, bueno, ahí está empezando a resolver, ¿no? Primero hay que analizar lo que es este gráfico. Ya, entonces, esta carga Q sub 1, ¿no? Como es de signo positivo, lo que va a generar es un campo eléctrico de esta manera, ¿no? Ese va a ser el campo eléctrico. Yo lo puedo llamar ahí campo eléctrico 1. Luego, esta carga Q sub 2 ya hemos visto que es de 4 microcoulombs, ¿no? Que ¿cómo se llama? Es con carga negativa, ¿no? Por lo cual su campo eléctrico no va a ir hacia afuera, ¿ya? Si es con carga negativa, su campo eléctrico va a venir de esta manera, ¿no? Entonces, ese sería el campo eléctrico 2, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? La dirección de los campos eléctricos. Esta es positiva y esta es negativa, ¿no? Todavía no estoy tomando en cuenta la carga Q sub 3. Ya, y eso es lo que tenemos acá. Ya fíjense, ahí está mi campo eléctrico 1, ya, lo que les he dicho, ¿no? Iba en sentido diagonal hacia abajo. Y este otro es mi campo eléctrico 2, ¿no? Ese es mi campo eléctrico 1, campo eléctrico 2. Ahora, para hacer una suma vectorial, lo primero que tenemos que hacer es descomponer, ¿ya? Cuando hacemos suma vectorial en coordenadas cartesianas, entonces simplemente hay que descomponer en los ejes, ¿no? En los ejes X, Y, si trabajamos en 3 dimensiones, en el eje Z más, ¿no? Vamos a trabajar más adelante en 3 dimensiones. Entonces hay que descomponer este campo eléctrico 1. ¿Cómo lo descomponemos? Va a tener su componente tanto en el eje X, ¿no? Fíjense. Y va a tener tanto su componente en el eje Y, ¿no? De tal forma que se cumple esto, ¿no? Es como si fuera un rectángulo, ¿ya? Ahora, otro punto que tenemos que tener en cuenta es con qué ángulo lo vamos a descomponer, ¿ya? Porque necesitamos un ángulo. Entonces, ese ángulo se nos proporciona de manera implícita, ¿no? Cuando nos dice que el triángulo es equilátero, ¿no? Como les decía, el triángulo equilátero, sus longitudes de sus lados son iguales. Y también nosotros sabemos, ya esto también nunca se olviden, es que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre les va a dar 180. Ya sea un triángulo rectángulo, ya sea un triángulo igual deforme, la sumatoria de sus ángulos internos siempre les va a dar 180 grados. Ya eso es condición de un triángulo, ¿ya? Entonces, para nuestro triángulo equilátero, si sus lados son iguales, sus ángulos también son iguales, ¿no? Y si sus ángulos son iguales, simplemente hay que dividir entre 3, ¿no? Porque la sumatoria de todos sus ángulos va a ser 180 y eso nos va a dar 60 grados. Entonces,
sus ángulos internos habían sido 60 grados, ¿no? 60 grados acá, 60 grados acá y 60 grados acá. Y ese ángulo, como están viendo, está acá, ¿no? Ahí teníamos nuestro triángulo, ¿no? Y ahí está nuestro ángulo de 60 grados. ¿Ya? Y ese ángulo de 60 grados, ¿no? Se va a reflejar, ¿no? Se va a reflejar. ¿Y dónde se va a reflejar? Claramente ahí, ¿no? Ahí van a estar los 60 grados. Entonces, con esos datos, yo ya tranquilamente puedo descomponer ese mi campo eléctrico en el eje X y en el eje Y. Ya, y luego voy a hacer la sumatoria la sumatoria vectorial, ¿no? Primero voy a hacer la sumatoria vectorial en el eje X, ya por eso está acá, la sumatoria, o perdón, el campo eléctrico total en el eje X, ya va a ser igual a mi campo eléctrico 1 en el eje X, ¿no? Mi campo eléctrico lo voy a descomponer, ahí voy a tener su componente solamente en el eje X, tienen que estar sobre la misma línea, ¿no? Para hacer la sumatoria, y luego más el campo eléctrico 2, ¿no? El campo eléctrico que está acá. Ya. Ahora, el campo eléctrico total en el eje X, ¿no? Como mi campo eléctrico 1 en el eje X está yendo hacia la izquierda, va a estar con signo negativo. El signo negativo lo pueden colocar aquí adelante o también lo pueden colocar en dirección menos I, ¿no? Los dos son válidos. En este caso, el signo negativo directamente lo estoy sacando aquí por delante, ¿no? Y luego más el módulo del campo eléctrico 2, ya el módulo del campo eléctrico 2, y ese como está yendo hacia la derecha, entonces va a estar yendo en dirección I, ¿no? En dirección positiva. Ahora, en acá, fíjense que se podía utilizar, incluso me parece mejor utilizar el ángulo de 60 grados que hemos encontrado, ¿no? Si descomponemos el cateto adyacente, aquí va a ser coseno de 60 grados, ¿no? A ver, a ver. Ahí se forma un triángulo rectángulo. Ahí tengo lo que es mi ángulo. Cateto adyacente con el ángulo, ¿qué me va a dar? Me va a dar con el coseno, ¿no? Y el cateto opuesto me va a dar con el seno de 60 grados. Ya es igual, no se olviden. Cateto adyacente con el coseno y cateto opuesto con el seno. Aquí su complemento de 60 grados sería 30 grados, ¿no? Y este vector también lo podríamos colocar acá, ¿no? Los vectores se pueden mover, ¿no? Y en acá, con respecto a este ángulo de 30 grados, se volvía mi cateto opuesto, ¿no? Entonces, por eso estaba utilizando aquí lo que es el seno de 30 grados, ¿no? Pero mejor trabajaremos con este ángulo del triángulo equilátero, ¿ya? Para que sea más coherente. Entonces va a ser con el coseno de 60 grados. Ya, una vez que tengo eso, entonces tengo que colocar lo que son los módulos, ¿no? Otra vuelta no es necesario colocarlo de esta manera. No sé si el ingeniero trabaja con las dos barras y el vector, ¿ya? Simplemente podían colocarlo así, epsilon, perdón, E sub 1, ¿no? Y ese sería el módulo, ¿ya? Es otra forma de escribir el módulo del campo eléctrico 1, ¿no? E sub 1, X incluso, ahí faltaba todavía. Ya, entonces este es el módulo. Ahora, el campo eléctrico en forma de módulo, igual de la misma manera que hemos encontrado la fuerza eléctrica en forma de módulo, ¿no? El campo eléctrico en forma de módulo tiene esta expresión, ¿no? Pero si yo le quito el vector dirección, ya, y trabajo solamente en forma de módulo, aquí vendría lo que es E. Entonces, todo esto es el módulo del campo eléctrico, ¿no? Si le quito el vector dirección. Ya, entonces es la constante que ya conocemos, que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 multiplicado por la carga que le está generando, donde solamente es una carga nada más, ¿no? Ya no son son dos cargas para la fuerza eléctrica y es solamente una carga que la genera para el campo eléctrico, ¿no? Y eso dividido entre la distancia desde mi carga hasta el punto donde yo quiero encontrar el campo eléctrico, ¿no? Ya una vez recordando eso, ya mi campo eléctrico 1, ¿no? Su módulo
va a ser la carga, ¿no? La carga que lo genera. Para el campo eléctrico 1, ¿qué carga la está generando? Ya hemos dicho que va a ser esta carga Q sub 1, ¿no? Entonces, esa es la carga, Q sub 1. Eso multiplicado por la constante, ¿no? 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y dividido entre la distancia desde el punto, desde mi carga hasta el punto donde quiero encontrar el campo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia de este punto hasta el punto donde yo quiero hallar mi campo eléctrico? Y aquí igual nos daba como dato ya el gráfico 0.5 metros, ¿no? Y como es triángulo equilátero, otra vuelta aquí va a ser 0.5, ¿no? Entonces la distancia entre la carga y el punto donde quiero llegar al campo eléctrico es de 0.5 metros, ¿no? Y esa distancia tiene que estar elevada al cuadrado, ¿no? Y eso es lo que tengo acá, ¿ya? Este signo negativo lo estoy arrastrando desde más antes, ¿no? Porque está yendo hacia la izquierda, ¿ya? Y luego, si ustedes meten a la calculadora, esto, el coseno de 60 grados va a ser raíz de 3 sobre 2. Ya esto lo corregiremos. Ay, esperen un rato. Se va a terminar la sesión. Les voy a sacar asistencia, ya, un rato. Les voy a sacar captura para la asistencia. Ya. Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ese es el coseno de 60 grados. Ya. Luego el módulo de mi campo eléctrico 2, ya igual, va a ser igual a la carga que lo origina, ¿no? En este caso, la carga que está originando ese campo eléctrico en esta dirección es la carga 2, ¿no? Porque era con signo negativo, menos 4 microcoulombs, ¿no? Entonces lo está generando esa carga. Carga Q sub 2. Sí. Sí. Coseno de 60 es 1/2. Ah, sí, perdón, me he equivocado. El seno de 60 es 3